¿Está China al borde del colapso este 2024? Descubre las historias ocultas detrás de la crisis económica. La historia del intento del Banco Central de China por salvar su economía y el mercado de valores se desarrolla en un contexto de creciente incertidumbre financiera global. La narrativa comienza en un momento crítico, donde la economía china, que había sido un motor de crecimiento para el mundo, enfrenta desafíos sin precedentes. El contexto de la crisis. La historia de la crisis económica en China comienza en un contexto de incertidumbre y tensión, donde el país que durante décadas fue considerado el motor del crecimiento global enfrenta una serie de desafíos que amenazan su estabilidad. La caída del gigante. En los últimos meses, China ha visto cómo su economía, que solía crecer a un ritmo vertiginoso, se desacelera aleatoriamente. El desasosiego se siente en el aire, los precios al consumo caen, la crisis inmobiliaria se agrava y las exportaciones se desploman. A medida que el índice Hang Seng de Hong Kong entra en un mercado bajista, los inversores sienten que el suelo se desmorona bajo sus pies. La caída del yuan a su nivel más bajo en 16 años es un grito de alarma que resuena en los pasillos de las instituciones financieras alrededor del mundo. Los ecos de la crisis inmobiliaria de 2021, marcada por el colapso de Evergrande, resurgen con fuerza. La reciente incapacidad de Country Garden, uno de los mayores promotores inmobiliarios del país, para cumplir con sus obligaciones de deuda reaviva temores. La sombra del miedo se cierne sobre los mercados. ¿Será este el principio del fin para el sector inmobiliario chino? Los analistas no tardan en ajustar sus previsiones de crecimiento, pronosticando una caída por debajo del objetivo oficial del 5,5% fijado por el gobierno. Un dilema estructural. La situación se complica aún más con la creciente deuda pública local y la falta de decisiones para estimular la economía. Las promesas de reformas económicas chocan con la realidad de un sistema que ha estado sobrecargado durante años. La intriga aumenta cuando se revela que los líderes chinos están atrapados en un dilema. Deben arriesgarse a una nueva ola de estímulos que podría llevar a un colapso financiero mayor o permitir que la economía se ajuste lentamente a una nueva realidad. Historias humanas. En medio de esta tormenta económica, surgen historias personales que captan la atención del público. Trabajadores que ven cómo sus empleos están en riesgo, familias que luchan por mantener sus hogares y empresarios desesperados por encontrar soluciones. Estas narrativas humanas añaden una capa emocional a la crisis. No son solo números en un gráfico, son vidas afectadas por decisiones políticas y económicas. A medida que el Banco Central de China intenta implementar medidas para estabilizar la economía, el futuro sigue siendo incierto. Las tensiones geopolíticas con Occidente y las dificultades estructurales internas plantean preguntas difíciles sobre la viabilidad del modelo económico chino. El espectador queda atrapado entre la esperanza de una recuperación y el temor a un colapso inminente. La historia no solo es sobre cifras y estadísticas, es un relato humano sobre resiliencia y desafío en un mundo cada vez más complejo y conectado. La intriga persiste mientras todos esperan ver cómo se desarrollará este drama económico global y qué lecciones aprenderá China en su camino hacia adelante. Las medidas del Banco Central. Mientras la crisis económica en China se profundizaba y la incertidumbre se apoderaba de los mercados, los ojos del mundo se centraron en el Banco Central del país, esperando que tomara medidas decisivas para estabilizar la situación. La tensión aumentaba a medida que los analistas especulaban sobre el tipo de acciones que podrían implementarse. Finalmente, el Banco Central de China respondió al llamado. En una rueda de prensa televisada a nivel nacional, el gobernador Pan Gongsheng anunció una serie de medidas audaces diseñadas para impulsar la economía. La atención del público se intensificó cuando se reveló que se reducirían las tasas de interés clave y el coeficiente de reservas obligatorias de los bancos. Recortes de tasas e inyección de liquidez. La decisión de recortar el coeficiente de reservas obligatorias en 0,5 puntos porcentuales liberaría alrededor de 1 billón de yuanes, más de 140.000 millones de dólares, en liquidez a largo plazo para el sistema financiero. Esto, combinado con la reducción de las tasas de interés de referencia en el mercado, envió una señal clara de que el banco estaba dispuesto a actuar con decisión para apoyar a la economía. Alivio para los prestatarios. Pero las medidas no se detuvieron allí. El Banco Central también anunció que reduciría las tasas de interés de los préstamos hipotecarios existentes y unificaría los requisitos de pago inicial para este tipo de créditos. La esperanza se encendió entre los propietarios de vivienda y los promotores inmobiliarios, quienes habían sido duramente golpeados por la crisis del sector. Beneficios para millones. Según el gobernador Pan,
Estas medidas beneficiarían directamente a 50 millones de hogares y 150 millones de personas, reduciendo la factura anual de intereses en unos 150.000 millones de yuanes, más de 21.000 millones de dólares. La idea de que millones de familias podrían ver alivio en sus presupuestos generó una ola de optimismo entre los espectadores. Una reacción positiva. Las bolsas de Hong Kong y Shanghái reaccionaron inmediatamente a las noticias, cerrando con ganancias superiores al 4%. Los analistas elogiaron la audacia de las medidas, con Becky Liu, jefa de estrategia macroeconómica para China en el banco Standard Chartered, afirmando que veía margen para una flexibilización aún más agresiva en los próximos trimestres. Desafíos persistentes. Sin embargo, no todo era optimismo. Algunos expertos, como Raymond Young del banco ANZ, advirtieron que las anunciadas distaban de ser el mega plan de reactivación que muchos habían esperado. La pregunta persistía, ¿serían suficientes estas acciones para abordar los problemas estructurales que enfrenta la economía china? A medida que el Banco Central se embarcaba en esta misión crucial, el futuro permanecía incierto. Pero la esperanza de una recuperación se encendía en el corazón de millones de chinos y observadores globales, quienes anhelaban ver a la segunda economía más grande del mundo volver a la senda del crecimiento. Reacciones globales. Mientras el Banco Central de China implementaba medidas audaces para estabilizar la economía, los ojos del mundo se centraron en la reacción de los mercados globales. La tensión aumentaba a medida que los analistas especulaban sobre el impacto que tendría la crisis china en el resto del planeta. Un efecto dominó. Las noticias de los recortes de tasas de interés y la inyección de liquidez en el sistema financiero chino enviaron ondas de choque a través de los mercados internacionales. Las bolsas de valores en Estados Unidos y Europa reaccionaron con volatilidad, con el S&P 500 y el Stoxx 600 registrando caídas significativas. La pregunta en la mente de todos era, ¿será este el comienzo de una recesión global? Temores de contagio. Los inversores se preocuparon por el efecto dominó que podría tener la desaceleración china en otras economías. Las empresas multinacionales que dependían del mercado chino para su crecimiento se enfrentaron a una perspectiva sombría. La incertidumbre se apoderó de sectores como el lujo, la tecnología y la automoción, que habían visto a China como su principal motor de expansión. Impacto en materias primas. La caída en la demanda china tuvo un efecto inmediato en los precios de las materias primas. El petróleo, el cobre y el hierro experimentaron fuertes caídas, lo que afectó a los exportadores de estos productos. Los países emergentes que dependen de los ingresos por exportaciones se vieron particularmente golpeados, con monedas como el real brasileño y el rand sudafricano perdiendo valor frente al dólar. Preocupaciones geopolíticas. La crisis económica en China también tuvo implicaciones geopolíticas. Las tensiones entre Estados Unidos y China se intensificaron, con ambos países acusándose mutuamente de manipular sus monedas. La posibilidad de una escalada en la guerra comercial volvió a planear sobre los mercados, sembrando más incertidumbre. Historias humanas. Detrás de los números y las estadísticas, había historias humanas que conectaban emocionalmente con el público. Trabajadores chinos que temían por sus empleos, inversionistas que habían perdido sus ahorros y empresarios que luchaban por mantener sus negocios a flote. Estas narrativas personales destacaron el impacto humano de la crisis y generaron empatía en todo el mundo. Un futuro incierto. A medida que los mercados globales se ajustaban a la nueva realidad, la pregunta que quedaba en el aire era, ¿cuánto durará esta crisis y cómo afectará al mundo? Los analistas debatían sobre la eficacia de las medidas implementadas por China y si serían suficientes para revertir la tendencia. La conexión emocional. Mientras los mercados globales se tambaleaban ante la inestabilidad económica de China, la narrativa se tornaba más profunda al centrarse en las historias humanas detrás de los fríos números y las estadísticas. La crisis no solo era un fenómeno financiero, era una realidad palpable que afectaba a millones de vidas. Rostros de la crisis. En las calles de Beijing, las historias de personas comunes comenzaron a surgir, revelando el impacto devastador que la crisis económica estaba teniendo en sus vidas. Li Wei, un joven empresario que había dedicado su vida a construir su pequeña empresa de tecnología, se encontraba en la cuerda floja. Con la caída del mercado y la incertidumbre sobre el futuro, se enfrentaba a la difícil decisión de despedir a sus empleados o arriesgarse a perder todo lo que había construido. En el sur del país, Sang Mei, una madre soltera, luchaba por llegar a fin de mes. Con el aumento del costo de vida y la disminución de su salario en una fábrica textil, cada día se convertía en un desafío para alimentar a sus 2 hijos. La angustia y el miedo se reflejaban en sus ojos mientras contaba cómo había tenido que renunciar a sus sueños de un futuro mejor para su familia. Historias que resuenan.
Estas historias personales resonaban no solo en China, sino en todo el mundo. En Nueva York, los inversores que habían perdido millas de dólares en el mercado comenzaron a compartir sus experiencias en redes sociales, creando un sentido de comunidad entre aquellos que sufrían pérdidas similares. El hashtag #Crisis China comenzó a circular, convirtiéndose en un símbolo de lucha y resiliencia. Las plataformas digitales se inundaron con relaciones conmovedores, padres que sacrificaban sus propios gastos para asegurar la educación de sus hijos, trabajadores que se unían para protestar por mejores condiciones laborales y empresarios que buscaban formas creativas para sobrevivir. Cada historia era un recordatorio de que detrás de cada cifra había vidas humanas con sueños y aspiraciones. Un llamado a la solidaridad. En medio del caos, surgieron iniciativas comunitarias para ayudar a aquellos más afectados por la crisis. Grupos locales comenzaron a organizar donaciones y eventos benéficos para apoyar a familias necesitadas. La solidaridad emerge como una respuesta poderosa ante la adversidad, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía brillar con fuerza. La esperanza renace. A medida que las historias continuaban fluyendo, una sensación de esperanza comenzó a surgir entre los afectados. Li Wei decidió no rendirse, organizando una campaña de crowdfunding para mantener su empresa a flote y logró reunir el apoyo necesario para continuar. Zhang Mei, inspirado por otros en su comunidad, comenzó a participar en talleres sobre gestión financiera, buscando aprender nuevas habilidades para mejorar su situación. Más allá de los números, la conexión emocional entre estas historias y el espectador era innegable. La crisis económica en China no era solo un evento financiero, era una experiencia compartida que tocaba las fibras más profundas de la humanidad. La sombra del futuro. A medida que pasaban las semanas, la incertidumbre sobre el futuro económico de China se intensificaba. Los analistas comenzaron a señalar que, a pesar de las medidas implementadas, los problemas estructurales seguían sin resolverse. La pregunta latente era, ¿podría China evitar una crisis aún mayor o estaba destinada a enfrentar un colapso económico que podría tener repercusiones globales? Desafíos estructurales. El desempleo juvenil alcanzaba niveles alarmantes y la crisis inmobiliaria no mostraba signos de mejora. Las proyecciones de crecimiento se recortaban constantemente y los líderes chinos se enfrentaban a un dilema monumental: ¿cómo reactivar una economía que parecía estar atrapada en un ciclo de declive? La presión aumentaba sobre el presidente Xi Jinping, quien buscaba consolidar su poder en un momento crítico. Historias de esperanza y desesperación. En este contexto incierto, las historias de personas como Li Wei y Zhang Mei se regresaron aún más relevantes. Mientras algunos luchaban por mantener la esperanza, otros comenzaban a rendirse ante la adversidad. Las redes sociales se llenaban de relaciones desgarradoras sobre familias que perdían sus hogares y jóvenes que abandonaban sus sueños en busca de oportunidades en el extranjero. Un llamado a la acción. Ante este panorama desolador, surgieron voces que clamaban por una acción decisiva. Economistas y activistas instalaron al gobierno a implementar reformas audaces que no solo abordaran los síntomas de la crisis, sino que también transformarán la estructura económica del país. La intriga crecía: ¿sería capaz el gobierno chino de adaptarse a esta nueva realidad y encontrar un camino hacia adelante? Miradas al horizonte. Mientras tanto, los mercados globales continuaban sintiendo el impacto de la incertidumbre china. Las empresas multinacionales ajustaban sus estrategias y los inversores se preparaban para lo peor. El temor a un contagio económico se cernía sobre el mundo, con muchos preguntándose si la caída de China podría arrastrarse consigo a otras economías. La esperanza persistente. A pesar del pesimismo generalizado, había quienes mantenían la esperanza. Algunos analistas creían que China podría aprender de sus errores pasados y adoptar un enfoque más sostenible para su crecimiento futuro. Las voces optimistas argumentaban que con las reformas adecuadas y un enfoque renovado en el consumo interno, China podría emerger más fuerte de esta crisis. A medida que el futuro de la economía china se tornaba incierto, las historias de lucha y resiliencia de personas como Li Wei y Zhang Mei resonaban en los corazones de muchos. Las medidas audaces del Banco Central habían encendido una chispa de esperanza, pero la sombra de la crisis seguía acechando. La pregunta que todos se hacían era, ¿podría China realmente superar este desafío? Un cruce de caminos. En este punto crítico, la narrativa se adentra en un cruce de caminos. Los líderes chinos enfrentan una encrucijada: continuar con las políticas tradicionales que habían llevado al país a su auge económico o arriesgarse a implementar reformas radicales que podrían reconfigurar su futuro. La intriga aumentaba mientras el mundo observaba con atención, preguntándose qué dirección tomaría el gigante asiático. La lucha por la sostenibilidad.
Los economistas advirtieron que, sin reformas significativas, China podría quedar atrapada en un ciclo de crecimiento insostenible. La dependencia del sector inmobiliario y la acumulación de deuda habían creado una burbuja que podría estallar en cualquier momento. Las voces críticas clamaban por un cambio, era hora de pasar de un modelo basado en la inversión a uno centrado en el consumo interno y la innovación. Reflexiones finales. En última instancia, lo que estaba en juego era más que solo cifras y estadísticas, eran vidas humanas, sueños y aspiraciones colectivas. La historia del Banco Central de China y su lucha por estabilizar la economía es un recordatorio poderoso de que detrás de cada decisión económica hay personas reales cuyos destinos están entrelazados con el futuro del país. Esto es todo por hoy. ¿Crees que China logrará superar estos desafíos o está realmente al borde de un colapso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo episodio.